Dios les bendiga, hermanos. Amén. Primeramente quiero darle gracias. Pueden tomar asiento, gracias por el respeto. Primeramente quiero darle gracias a mi padre espiritual, Pastor Juan de Dios Villanueva. Gracias, porque de verdad es un reto estar aquí, hermanos, y vengo con temor y con temblor, porque el traer la palabra del Señor inquieta nuestros espíritus y no es cualquier cosa. No es como darle pan a un niño, es algo más, es algo que nutre. Cuando estaba la pastora aquí enfrente que nos hablaba del Consolador, confirmaba mi palabra, porque cada uno de nosotros necesitamos un Consolador, cada uno de nosotros, todos nosotros necesitamos esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento. Y quiero abrir con una escritura que el Señor me daba en estos momentos, me recordaba, y vamos a Romanos 8:26. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Romanos 8:26. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, oigo todavía muchas hojas. Cuando estén ahí, indíquenme con un amén. Romanos 8:26. Amén. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Así como estamos, vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, gracias, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, llevando esta palabra. Su palabra ya es bendita en sí porque ha sido bendecida desde que salió de su boca, Padre. Espíritu Santo de Dios, le pido que se quede en control de cada mente y de cada corazón. Quédese en control de mis labios, Señor. Que cada palabra fluya, Señor, fluya, Señor, como torrente de agua viva. Y que venga y que avive esas tierras secas, Señor, porque es usted el que la trae, no yo, Señor. En estos momentos crucifico esta carne, Padre. Unja mis labios, Padre. Le doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Y así mismo le digo, Señor, quédese en control de todo, Padre, porque usted da el querer como el hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y la palabra que hoy traigo es una palabra que, hermanos, a mí se me hizo fuerte cuando el Señor me la dio. Y realmente en el nombre todavía estaba yo deliberando cómo era, le decía al Señor, ¿cómo es, Padre? Porque se me hacía fuerte el nombre que me daba el Señor, pero como el Señor lo da, así lo doy. Se llama guiado o reprobado. Santo. Y hermanos, tenemos 3 meses en los que el Señor nos está llamando. 3 meses difíciles, porque no son fáciles. 3 meses en los que el Señor nos está pidiendo que nos alineemos. Y si el Señor nos está pidiendo que nos alineemos, nosotros tenemos que tomarlo en consideración. El que sabe más como el que sabe menos. Muchos podrían decir, pues yo nada más vengo cada 8 días o yo estoy empezando. Pero cuando el Señor llama a alinearse, nos llama a alinearnos a todos, desde el más grande hasta el menor. Y recordemos que todos, delante de la presencia de Dios somos iguales. Entonces, hermanos, no te tomes ni te menosprecies de que eres menos o que no sabes. Así es que todos, hermanos, recibamos esta palabra que el Señor nos da. Y yo les pido que abran su corazón. No se sientan en un momento dado lastimados por la palabra. Al contrario, tómenla. Les aseguro que para poder traer la palabra uno tiene que primeramente pasar por ella. Y les aseguro que esta ha sido una palabra por la que he pasado. Y el Señor me la ha enseñado. Y como tal la traigo, hermanos, como el Señor me la dio. Así es que les voy a pedir que abran su Biblia en Lucas 3:16. Si alguien no trae Biblia, le pido que se acerque por ahí algún líder, algún evangelista a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Lucas 3:16. ¿Estamos ahí?
Y respondió Juan diciendo a todos, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí podemos ver a Juan el Bautista. Miren, hace tiempo me daba el Señor una palabra se llamaba predica, Juan predica, vocero de Dios. Y miren, muchos de nosotros se nos olvida que somos voceros de Dios porque tenemos que predicar las buenas nuevas del Señor. Y consideramos que Juan el Bautista, dice, uy, qué privilegio de Juan el Bautista, pero ¿saben ustedes que ahorita estamos en un tiempo en que como Juan el Bautista tenemos que preparar el camino para la venida del Señor? Para esa venida que ya está pronta, aunque muchos piensan que va a tardar muchos años todavía, pero tenemos que preparar ese camino para el Señor. Y ese camino son cada uno de nosotros, cada carne que aún está con las concupiscencias, con el pecado. Y aquí Juan el Bautista vino a anunciar que venía alguien que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ese era un testimonio de Juan el Bautista. Ahora vamos ahí mismo a Lucas 3, 21, 22. Ahí adelantito y dice la palabra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? Jesús. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí podemos ver cómo Jesús fue bautizado. Y muchos podrían decir, pero ¿por qué tenía que ser bautizado si él era santo, si él no tenía ningún pecado? Mas sin embargo, por obediencia, él lo hizo. Porque todo lo que nosotros teníamos que hacer, él lo hizo para que aprendiésemos nosotros. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo descendió y lo llenó a él. Después, más adelantito, hermanos, podemos ver cómo Jesús empieza su ministerio. Ahí en Lucas 4, dice, en Lucas 4, 1, dice, Jesús lleno, ¿cómo dice? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando iniciamos, en el momento de la administración de la alabanza, estaba el Espíritu Santo trabajando con nuestras vidas, estaba obrando en nosotros. Y estaba hablando la pastora, que había gente que necesitaba ese consuelo, que necesitaba ese gozo en su corazón, que necesitaba ser ministrado porque sentía que ya no tenía fuerzas. Miren aquí Jesús fue llevado por el mismo Espíritu, fue llevado al desierto. El desierto es sinónimo de nuestras pruebas, de aquellas angustias, de esas tribulaciones, de aquello que nos duele, como decía el pastor. Nosotros vemos al pastor y decimos, ay, no le pasa nada. Mas sin embargo, todos pasamos por pruebas, pequeñas, grandes, chicas, pero todos pasamos por ese desierto. Pero aquí lo más hermoso es que dice que Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cada vez que nosotros venimos tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, para que cuando seamos pasados por la prueba no tengamos esa tribulación de decir que estamos solos, para que no abramos nuestros labios y digamos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y así como habría al principio que decía que Él gime por nosotros con esos gemidos indecibles, esos gemidos que no tienen control, esos gemidos que nadie los puede descifrar. ¿Por qué? Porque Él siente nuestro dolor, Él siente por lo que estás pasando, Él siente la angustia. ¿Ustedes creen que Jesús iba muy gozoso a la prueba? Él sabía, y lo vamos a ver al transcurso de todo esto que estamos leyendo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto, lo llevó a su prueba, pero Jesús fue obediente.
Y no se retractó ni dijo, no voy porque yo sé a dónde voy. Mas sin embargo, como iba lleno del Espíritu Santo, tenía esa fortaleza. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, nosotros venimos muchas veces con dolor, con angustia, con tribulaciones, pero sabemos que venimos con una expectativa de recibir ese consuelo y esa paz. Y eso es lo que hace nuestro Padre aquí. Pero nos lleva ministrando por el Espíritu Santo. Así es que, hermano, cuando tú vengas a la casa del Señor, disponte a entregarte completamente. Amén. No importa lo que sientas, no importa que no tengas fuerza, levanta tus manos, esfuérzate, tírate de rodillas, clama, le pide, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para que tú le digas al Señor lo que estás sintiendo y no en un momento dado apagues tu voz, porque eso es lo que hace el enemigo, que no levantas tu voz, no clamas, no dices, Padre, Padre, aquí estoy, mire lo que estoy pasando. Santo. Él necesita que tú abras tus labios y con esos gemidos indecibles, Él clama, Él pide por ti, porque tú no puedes. Aquí adelantito podemos ver, más adelante en el 14, ahí en Lucas 14 dice, después de ese desierto, todos sabemos lo que pasó. Ahí en Lucas 4:14, ahí podemos ver cómo el Señor pasó por tantas pruebas, siendo probado como hijo. Hace rato al presentarme yo decía que le daba gracias a mi Padre espiritual. Ahora puedo decir lo que es un Padre espiritual. Hermanos, cuando yo llegué aquí, yo no sabía lo que era un Padre espiritual. Y el Señor trabajó conmigo, me enseñó, sacó la rebeldía que había en mi corazón, sacó todo aquello que no me dejaba crecer. Y me enseñó que había un Padre que me podía guiar. Amén. Pero tenía que aprender a sujetarme, tenía que aprender esa obediencia. Y ahí, le doy gracias a Dios por el siervo que puso como Padre espiritual mío. Después de ese Jordán, después de esa tribulación y de esas tentaciones que pasó Jesús, después de haber vencido, vemos cómo pasó. En el 4:14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿En qué volvió? En el poder del En el poder del Espíritu. Primero, cuando fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Y con esa llenura del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu a su desierto, a su prueba. Y después de haber vencido, fue probado como hijo y haber sido aprobado, ahí vuelve con poder. Porque en la obediencia hay poder, hermanos. En la obediencia hay poder. Si en algún momento dado estás dudando de sujetarte, de mantenerte firme, de sacar esa rebeldía porque no te gusta algo, sácala. Porque en la obediencia hay poder. Pero un poder que viene de lo alto, no un poder para manipular, un poder para ayudar, un poder para bendecir. Y miren lo que dice aquí, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Muchas veces nosotros, hermanos, buscamos nuestra gloria, pero se nos olvida que la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Padre. Y así como cada uno de nosotros muchas veces nos perdemos por buscar nuestro orgullo, por nuestra vanidad, ahí entendemos que la gloria es para el Señor, la gloria es para Dios. Tú solamente eres un vaso. Y nosotros somos llamados a enseñar después de que hemos recibido esa gracia del Señor. Así como Jesús en algún momento fue paso a paso, esperando su tiempo, esperando que el Señor le dijera, es tu tiempo para que vayas. No se adelantó. Él tuvo que cumplir con ciertos lineamientos, con obediencia y sujeción. Y después de haber cumplido con esa sujeción, después de esto, Él empezó su ministerio. Allí en Lucas 4:35
podemos ver cómo se empezó a manifestar el poder de Jesús. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sé de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Nosotros podemos ver el poder de Dios manifestado en la vida de las personas. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos recibido nosotros maravillas del Señor. Mas sin embargo, muchas veces no nos atrevemos nosotros a manifestar el poder de Dios, declarando sanidad o declarando libertad. ¿Saben por qué? Porque aún no tenemos la autoridad. Porque nos negamos a pasar la prueba. Porque nos negamos a pasar nuestro desierto. Porque en el momento que el Espíritu dice: te voy a llevar al desierto, nosotros damos vuelta atrás y decimos: no, duele. Mejor me regreso, mejor me siento en la banca. Pero la autoridad se gana en base a sufrimiento, en base a obediencia. Aquí estamos viendo algo bien importante, ahí en Lucas 4:18, lo que él manifestó después de haber recibido el poder. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren la importancia de lo que él sabía. Él sabía que el Espíritu del Señor estaba sobre de él. Él lo sentía en él. Recordamos que Jesús era totalmente hombre cuando vino a la tierra. Él no usó su divinidad. Él tuvo que tener esa llenura del Espíritu Santo para poder manifestar el poder de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos tantas cosas maravillosas que hizo Jesús a lo largo de esos 3 años que estuvo en la tierra. Pero miren lo hermoso que todos vemos: los milagros, vemos las sanidades, vemos que echó fuera demonios, vemos que libertó a los cautivos, pero no vemos el sufrimiento que él tuvo. No vemos lo que él tuvo que dejar. No vemos que en un momento dado él se tuvo que privar de muchas cosas por obediencia al Padre. Porque él sabía de dónde venía y él sabía a dónde iba. Amén. Yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Sabes por lo que estás pasando aquí? ¿Sabes lo que estamos viniendo a hacer aquí? ¿Sabes a lo que hemos sido llamados? ¿O solamente estamos por estar? Lucas 4, 38 y 39. Les decía yo que él había sanado enfermos. Y aquí mismo vemos algo que a veces, como dice el pastor, los pastores hacen un poquito de broma en cuanto a las suegras. Yo soy suegra y creo que soy buena suegra. Lucas 4, 38, eso digo yo, ¿verdad? Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Miren, aquí vemos algo bien hermoso, hermanos. Dice que entró y sanó a la suegra de Pedro. Y dice que ella, en esos instantes, ¿cuántos han tenido fiebre? ¿Saben cómo se siente uno, verdad? Es horrible. Y luego se levanta uno y como que todo se marea y como que no tienes ganas. Y aquí dice que al instante se levantó y les servía. Yo me pregunto, hermano, todos estamos aquí, la mayoría. Dígame, ¿quién no ha recibido un milagro del Señor? Todos hemos recibido milagros del Señor. ¿Y después qué hicimos? ¿Le servimos? ¿O nos quedamos sentados? ¿O nada más le agradecimos? Dice que aquí la suegra se levantó y le servía. En agradecimiento a aquel que la sanó. En agradecimiento a aquel que nos levantó de la nada.
en agradecimiento a aquel que nos hizo sacar lo más hermoso de lo vil, en agradecimiento a aquel que nos tomó por hijos. Sirvámosle, hermanos, sirvámosle. Pero ¿cómo quieres que le sirva? Yo no sé, yo no puedo. Hermano, hay muchas maneras de servir. Hay muchas maneras de ayudar. Comparte la palabra, ora por alguien. Dice que había una ancianita que oraba y de esa manera le servía al Señor. Todos y cada uno tenemos un don de servicio, algo que hacer para el Señor. No dejes pasar tu tiempo, no dejes pasar un día más y levantarte y decir: el Señor reprendió en mí esa enfermedad, en mí reprendió aquella angustia, aquella tribulación, aquello que estaba yo pasando en mi vida. Levántate y sírvele al Señor. Levántate en agradecimiento y empieza a caminar sirviendo a tus hermanos, sirviendo a aquel que está cerca de ti, llevando la palabra, orando, clamando por tus pastores, clamando por los que están en servicio, clamando porque el Señor levante a aquellos que todavía están oprimidos. Es una manera de servir, hermanos. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesús. Muchas veces nosotros queremos ver los milagros de Dios, pero estamos esperando al pie del camino. Y no dejamos que nosotros nos vayamos caminando también y empecemos a hacer la voluntad del Señor. Aquí vemos que la suegra inmediatamente se levantó y le servía. Ya no volvemos a saber de ella, pero yo estoy segura que ella estuvo muy agradecida y que no fue la única vez que le sirvió. Amén. Jesús resucitó muertos, resucitó varias historias que tenemos en la Biblia. Y dicen: yo quisiera orar por un muerto que se levante. Hermanos, muchas veces convivimos con muertos al lado de nosotros. Santo. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra hermana, los que trabajan con nosotros, nuestros empleadores, son muertos porque así los considera la palabra, porque todavía no conocen de Cristo. Y nosotros también tenemos esa obligación de orar por ellos, de darles una palabra y de poder llevar esa palabra a aquel que está muerto, como alguna vez nosotros estuvimos muertos. Pero entendemos un propósito, que aquí vino el Señor a mostrarnos paso a paso y camino a camino lo que Él estaba haciendo. Muchas veces tú consideras que ya no hay solución en tu vida. Muchas veces consideras que todo lo que está alrededor de ti está perdido. Levantas tus ojos y dices: Señor, ya clamé, ya pedí, ya supliqué, ya ayuné y no veo nada. No veo solución. Al contrario, creo que se empeoran más las cosas. Estás pasando por tu desierto, estás pasando por tu prueba, pero sigue firme, resiste. Dice la palabra: resiste al diablo y huirá de ti. Pero dice primero: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de ti. Sométete a Dios en obediencia. ¿Acaso solamente, como decía al principio, recibiremos lo bueno y no lo malo? No. En medio de las pruebas estamos recibiendo esa bendición del Señor para que saque aquello que todavía no es agradable para Él en nosotros. Estamos siendo probados o está mostrándonos aquello que todavía no hemos querido dejar. A veces nos duele, como les dije al principio, pero en medio de ese dolor nosotros vamos a aprender si de verdad quieres someterte, de verdad quieres hacerlo. Eso es lo que el Señor quiere, y en todo momento no te angusties, no te preocupes. El Señor está en cuidado de todo. Solamente sigue firme y sigue resistiendo al diablo. Recuerda una cosa: Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Cada camino, cada paso que tú vas dando, cada dolor, cada angustia, cada lágrima, cada oración que tú sientes que no es contestada, el Señor te está preparando. El Señor te está llamando a ti. Pero dice: necesito primeramente quitar todo aquello que te está estorbando. Necesito hacerte más fuerte.
Necesito que tú aprendas en ese corazón a escuchar mi voz, que dejes de escuchar lo que el mundo te dice y que me escuches a mí, que te pongas de rodillas y que me clames, que me busques. Así como decía el salmista, de madrugada te buscaré. Pero muchas veces de madrugada estamos tan cansados y no queremos levantarnos, y el Señor nos llama y el Señor toca para que te levantes y le adores y le bendigas y le glorifiques o le llores por lo que estás pasando, y mejor agarras la almohada y te pones a llorar en ella. No, levántate y adora al Señor. Levántate y dile: Señor, aquí estoy resistiendo, pero me someto a usted, Padre, me someto a usted. Lo que usted me esté mostrando, Padre, sígalo haciendo en mí, sígame fortaleciendo, deme esas fuerzas, Padre, deme fortaleza, deme espíritu de oración, Señor, para que yo me pueda levantar con esa fortaleza y yo pueda resistir y decirle al diablo: no vas a poder, porque hay uno más poderoso que está conmigo. Pero si de verdad lo crees, hazlo. Si de verdad lo crees, hazlo. En medio de tu tribulación, hazlo. No dejes que el enemigo te engañe. Allá adelantito en Lucas 5, vamos a ver cómo veíamos al principio que Jesús les enseña. Allí en Lucas 5:3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren, aquí vemos que ellos habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Muchas veces tú tienes una gran necesidad y ves que no sabes ni de dónde. Dices: Señor, ya busqué lo más profundo y no tengo ni un penny. Señor, mire, ya fui con tal doctor, con tal, y nada, no encuentro sanidad en mi cuerpo. Señor, mire, ya oré, ya hice esto y mis hijos siguen igual, mi esposo no se compone, no encuentro paz en mi hogar. Pero miren, vemos aquí algo bien importante. Primeramente les enseña el Señor. Dice que primero le dijo: echa tu barca hacia atrás. Y les enseña, se para ahí mismo y les enseña la palabra. Dijo: primeramente les voy a dar alimento espiritual. Y después les dice: vayan y echen las redes. Dice: pero Señor, mira, ya toda la noche estamos bien cansados, ya hasta lavamos las redes. Echen. Dice: pero en tu palabra. Muchas veces así te encuentra el enemigo. El Señor te dice: sigue, mira, boga mar adentro, sigue luchando. Y tú dices: no, pero ya me cansé. Y aquí el Señor le dice: boga mar adentro. Después de enseñarles, el Señor les da la provisión. Y ven las maravillas de lo que el Señor estaba haciendo en esos momentos. Se sorprenden porque dicen que ni su barca podía levantar toda la pesca. Pero después de eso les dice: ya no vas a pescar más. Primeramente está la provisión para ti y para los tuyos. Ahí está la provisión. Lo que necesitabas, ahí está. Y ahora les dice: ahora ya no vas a ser pescador. Ahora vas a ser pescador de hombres. Así es como el Señor te llama y te prepara. Te enseña primeramente. En medio de esa enseñanza tú tienes que aprender que debes de ser obediente, que vas a estar ahí sujeto a lo que la palabra dice. ¿Para qué? Para que después venga esa provisión a tu vida. Porque si lo haces al revés,
Tienes que aprender primeramente a ser enseñado para poder recibir la bendición que Dios te da. Y después vas a poder ser llamado. Para que puedas decir, Señor, dejo todo y le sigo a usted. No se espanten, hermanos, no se espanten. Oye, ¿cómo tengo que dejar todo y voy a seguirlo? Ellos dejaron todo. Pero lo que tienes que dejar es aquello que te está deteniendo de servirle al Señor. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Muchas veces puede ser cansancio, muchas veces puede ser flojera, muchas veces puede ser indiferencia, apatía, miedo. No necesariamente la familia, no necesariamente el trabajo. Muchas veces está en ti mismo, el que tú de verdad quieras someterte al Señor y decirle, Señor, yo quiero aprender de usted. Me está enseñando, Padre, ahora enséñeme a aplicar lo que usted me está dando para llevarlo a los demás. Pero tienes que aprender a dejar que el Señor te enseñe. Aquí dice que empezó a escoger a sus discípulos. Aquí les hace el llamado para ellos. ¿Saben lo que significa un discípulo? Es un aprendiz. Es el aprendiz de un maestro. Todos en algún momento hemos aprendido algo y lo hemos aprendido de alguien, ya sea en un trabajo, ya sea en la escuela, en una profesión o algo. Pero todos quisiéramos ser maestros, ¿cierto o no? Pero primero tienes que ser aprendiz. Y los discípulos tuvieron que ser aprendices. Pero suena más bonito decir discípulo. Sí, pero eres un aprendiz. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de ti, primeramente. Un aprendiz, porque si tú no aprendes, primeramente, lo que se te está enseñando, ¿cómo vas a poder enseñar a los demás? Recordemos una de las cosas primeras. En las Escrituras, dice que había un pueblo de Berea. En el pueblo de Berea, los de Berea eran aquellos que decían, me están enseñando esto, pero iban y escudriñaban las Escrituras para saber si lo que se les estaba diciendo era cierto. Esto quiere decir que después que se iban a su casa, ellos lo que veían y decían, ok, anotó esto, me enseñó el pastor ahora, ok, vamos a escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que me dice la palabra. Muchas veces nosotros tomamos notas y agarramos y ahí las guardamos hasta la siguiente clase. No escudriñamos la palabra, hermanos. Nosotros, cuando alguien te enseña, tú tienes que empezar a ponerlo en práctica. Si eres un aprendiz, ¿cómo vas a poner tus habilidades si tú no empiezas a ponerlas en práctica? Pero tienes que aprender a ser enseñado. Esa es la labor del pastor, esa es la labor de los pastores, de los que están en la iglesia enseñándote. Pero si no queremos aprender, siempre vamos a ser aprendices. Y a lo mejor no nos quedamos ni en discípulos. Nosotros tenemos que aprender cada uno de nosotros lo que el Señor nos está mostrando por medio de las Escrituras para poder compartir a aquel que está en necesidad, en nuestras familias, en nuestros conocidos. Muchas veces nosotros estamos pensando que el Señor no nos escucha, que el Señor a lo mejor ya está durmiendo, así como algunos piensan, dicen, bueno, ¿qué pasa? Porque yo oro y no me escucha el Señor, yo ya ayuné y no me pasa nada. Toda la situación sigue igual, pero tenemos que aprender que el Señor, como dijo el pastor, nunca llega tarde, Él siempre está en el momento adecuado. Nosotros necesitamos conocer, pero para ello necesitamos ser enseñados. Para eso necesitamos aprender. Y el Señor nos enseña. Miren en Mateo 8, 23, 27. Ahí vemos algo que ya conocemos acerca de cuando Jesús calma la tempestad. Y miren lo que les dice. Pero mientras navegaban, en el 23, 8:23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros,
¿Quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Miren, muchas veces nosotros pensamos que el Señor está durmiendo y que no nos escucha. Pero ¿saben qué es lo que sucede? El Señor quiere que tú te levantes y que empieces a aplicar lo que Él ya ha puesto en tu corazón. Veíamos que Él al principio hizo milagros y empezó a manifestarse delante de sus apóstoles, delante de aquellos que estaban aprendiendo. Si tú estás aprendiendo y estás escuchando la palabra de Dios, tú tienes que levantarte y empezar a ejercer la fe. La fe es Cristo, es lo que está morando dentro de ti. Y empezar a declarar sobre tu problema, empezar a ser ejercitados en esa fe día con día. Día con día. No te angusties. No te angusties. El Señor está contigo. Solo está esperando que tú te levantes y que tú reacciones. Solo está esperando que tú empieces a activar tu fe. Solo está esperando que tú despiertes, porque el que está durmiendo eres tú. El Señor está despierto siempre junto a tu lado. Pero está esperando que tú reacciones. Está esperando que lo que está poniendo en ti, tú lo empieces a manifestar. Es tiempo de que despertemos, hermanos. Es tiempo de que la palabra que el Señor está poniendo en nuestras vidas la empecemos a aplicar. Y que si de verdad queremos ser esos discípulos del Señor, podamos aprender la palabra. Pero cuando alguien aprende algo, lo empieza a ejercitar. Miren, cuando nosotros aprendemos, no sé, he visto a los que aprenden guitarra, están gozosos y están tocando ahí, aunque suena feo a veces, ahí están, practiquen. ¿Por qué? Porque están oyendo las notas y lo que sale. Y se nos hace gozoso y dicen, wow, mira, ya puedo tocar una nota, ya puedo tocar 2 notas, ya puedo tocar 3 notas. Pero nosotros tenemos que ser ejercitados así. Nuestra fe tiene que ser activada. No es una varita mágica, hermanos, es algo que tenemos que trabajar nosotros, creyendo en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a Juan 6. Miren, a veces pensamos que la palabra es dura. Juan 6:60. Juan 6:60. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Quiénes murmuraban? Sus discípulos, los mismos que a los que les estaba enseñando. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Muchas veces nosotros estamos cayendo en una apatía. Y cuando nos dan una palabra que consideramos que es dura para nuestro espíritu, nosotros empezamos a volver atrás y queremos nuevamente decir, mejor me regreso. Me está pareciendo muy dura la palabra. Pero miren lo que les dijo a sus discípulos. ¿También se quieren ir ustedes? Si el Señor nos viniera y nos diera una palabra fuerte, ¿seríamos capaces de decirle, Señor, qué dura es tu palabra? Con lo que conocemos, con lo que sabemos, ¿realmente seríamos capaces de decirla? Y muchas veces, sin embargo, lo hacemos cuando no aceptamos la corrección de Dios. Y le decimos, no, Señor, yo no quiero aprender de lo que usted me está enseñando. Pero como les decía al principio, en la obediencia hay bendición. En la obediencia, en la sujeción. En Juan 16:12, ahí atrásito. 16, perdón, adelante. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aquí él sabía que
entendemos. Pero nosotros estamos en un camino paso a paso. No te detengas por ello. No pienses que el Señor te está forzando. Él está dándote poco a poco. Él está haciéndote caminar. Él está dando tus primeros pasos y dice, yo voy contigo. No te muestra todo porque dice, aún no lo puedes sobrellevar. Aún no eres capaz de llevar lo que te estoy dando. Por ello es necesario que estemos siendo enseñados. Por eso es necesario que estemos siendo discipulados. Pero ellos no se despegaban, ellos seguían ahí, no importaba lo que les decía, ellos seguían ahí. Cada uno de nosotros cuando somos tomados como discípulos, el Señor nos va tomando y nos va enseñando. Y aquello que aprendimos mal, nos lo va corrigiendo. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Hace un momento daba la clase de paternidad y les digo que desde pequeños no nos gusta ser corregidos. Cuando nos regañaban nuestros padres, inmediatamente nos poníamos recios y estábamos ahí con el piecito, a ver a qué horas terminas, a ver a qué horas terminas. La rebeldía dice que está en el corazón del muchacho, a todos nos duele. Y yo les decía, no se angustien, ni digan, ay, porque ella me está diciendo rebelde. No, es que todos traemos la rebeldía, nada más que no lo reconocemos. Se nos hace difícil cuando dice ser rebelde. No, yo soy bien buena gente. Pero tenemos que entender que muchas veces cuando llegamos aquí con el Señor es precisamente porque hemos pecado, porque hemos dejado de cumplir lo que el Señor nos estaba diciendo. Y cuando damos vuelta atrás, hermanos, somos corregidos con vara a veces. Entonces entendamos que la rebeldía está en nosotros. Cuando nosotros lo logramos entender, es cuando el Señor empieza a bendecirnos. Pero miren, cuando el Señor empieza a bendecir tu vida, cuando tú empiezas a ser sujeto, el Señor empieza a llamarte y empieza a enseñarte. Amén. Lucas 9, 1, 2. Lucas 9. Después de haber escogido a sus 12 discípulos, miren, Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio Poder y autoridad. Síganme. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio Poder y autoridad. sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió A predicar el reino de Dios. a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La obediencia trae bendición, la sujeción trae bendición. ¿Y qué les dio aquí? Poder y autoridad. Y en todo momento nosotros tenemos que entender que el Señor en medio de esa sujeción te va a dar poder y autoridad. No, pero hermana, yo no quiero ir a predicar, ni quiero ir a sanar enfermos. ¿No quieres autoridad para tu casa? ¿No quieres autoridad para aprender a que los demonios se sujeten en aquellos que están en tu familia? ¿En aquellos que están cerca de ti? Para eso necesitas autoridad. Muchas veces estamos peleando en nuestro hogar porque la mitad no conoce de la palabra de Dios. Y estamos ahí en una pelea, en una guerra. Y muchas veces terminan ganándote y te vuelves nuevamente como ellos. ¿Por qué? Porque no aprendiste a tener ese poder y esa autoridad. Para ello es el poder, para ello es la autoridad. Para que aprendas a reprender todo aquello que se está levantando en contra de la palabra de Dios. En contra de aquello que Dios ha puesto en ti, en contra de esa salvación que te quiere robar el enemigo, en contra de ese gozo que el enemigo quiere venir a quitarte, en contra de tu sanidad, en contra de lo que el Señor ha manifestado en ti para tu ministerio. Aquí hay muchos que tienen ministerio, pero el enemigo se ha encargado de apagarlos, se ha encargado de detenerlos, porque les ha faltado esa sujeción. Y soportar, y soportar, y soportar, para que el Señor te levante y te exalte. Aquí vemos que envía a los 12. El Señor empezó a manifestar en ellos esa autoridad y ese gozo. Después ahí mismo en Lucas 10, 17 al 20, vemos que envió a los 70. Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que
que vuestros nombres están escritos en el cielo. Hermanos, tenemos que entender que el que tiene que ser exaltado es el nombre del Señor. Que nosotros no tenemos que exaltarnos. Cada vez que tú vayas y ores por un enfermo, exalta el nombre del Señor. Glorifica el nombre de Dios. Glorifícalo para que el Señor te exalte a ti. Para que el Señor empiece a hacer grandes cosas en tu vida. Porque muchas veces nosotros queremos caminar, pero caminar en ese orgullo. Dice aquí que la palabra nos dice que él veía caer a Satanás como un rayo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas y predicas la palabra y cuando hay un alma que se convierte, Satanás está pero totalmente humillado porque está viendo que se le están arrancando las almas. Ese es lo que el Señor exalta su nombre. Porque tú estás exaltando el nombre de Dios al momento de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando tú estás siguiendo y libertas a un cautivo. Ese es nuestro mandato, eso es para lo que el Señor nos levantó. Si alguien fue y te dijo a ti una palabra de sanidad, si alguien fue y te dijo a ti el Evangelio, te predicó el Evangelio, si te habló del reino, y tú estás aquí con ello, sé recíproco en lo que el Señor hizo en ti. Y levántate y lleva esa palabra que el Señor tiene para ti. Aquello que el Señor te está enviando, así como la suegra de Pedro, levántate y sirve. Pero miren, aquí vemos nosotros cómo es posible que ellos que estuvieron ahí con Jesús, muchos de ellos se regresaron atrás. Y vamos a ver allí en Lucas 8, Juan 8, Juan 8, 28 y 29. Amén. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, aquí vemos en el 28 que dice, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Jesús fue enseñado también. Nosotros podemos decir, pues era el Hijo de Dios, pues él ya sabía. No, dice que fue enseñado por el Padre. Él tuvo que aprender también. Y con aquello que él aprendió, dice, no hago nada por mí mismo. El que me envió, eso mismo hago porque yo quiero hacer lo que a él le agrada. ¿De verdad queremos hacer lo que le agrada a Dios? ¿De verdad lo estamos haciendo? ¿De verdad nos estamos levantando para decirle, Señor, yo quiero agradarle a usted? No importa lo que digan mis vecinos, mis amigos, mis conocidos, yo quiero agradarle a usted. Me duele dejar esto, pero yo quiero agradarle a usted. Me duele, Señor, que a veces tengo que levantarme temprano, que tengo que ir a la iglesia en lugar de estar tal vez viendo el fútbol o viendo otras cosas, pero quiero agradarle a usted. En esa sujeción hay obediencia, hermanos. ¿Quieres bendición? Agrádale al Señor. ¿Quieres esa bendición en ti, en los tuyos, a tu alrededor? Agrádale al Señor. Agrádale al Señor. Pero ¿cómo podemos saber nosotros? Aquí nosotros vemos que dice Jesús, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Él nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Porque si estás cumpliendo su voluntad, estás haciendo lo que a él le agrada. Y él va a estar cuidando de ti. Pero miren,